Tú me quieres tal como soy. Sé que junto a ti necesito estar, pero siempre vuelvo a fallar. De tu mano quiero yo andar, Jesús, sin nada ven por mí, que me muero por tenerte cerca en tus brazos. Quiero estar sin dolor junto a ti, compartiendo una vida entera. Vuelve por mí, Jesús. No logro entender tanta confusión y el dolor en mi corazón. No quiero perder la ilusión. Sé que junto a ti todo pasará y que pronto regresarás. Ya no puedo esperar más, Jesús, sin tardar ven por mí, que me muero por tenerte cerca en tus brazos. Quiero estar sin dolor junto a ti, compartiendo una vida entera. Vuelve por mí, sin tardar ven por mí, que me muero por tenerte cerca en tus brazos. Quiero estar sin dolor junto a ti, compartiendo una vida entera. Vuelve por mí, 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 Jesús. Feliz sábado a todos, queridos amigos y queridos hermanos. Es un placer dirigirme de nuevo a todos vosotros. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros y a pedir que el Señor nos dirija. Dios amante que estás en los cielos, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de ti. Queremos pedirte que tú bendigas, inspires a la hora de exponer este tema, importante tema para nuestras vidas, y que dirijas nuestros hogares, ahí donde estamos cada uno escuchando, participando de este mensaje que hoy nos envías. Acompáñanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cuánto nos cuesta esperar, verdad? No sé si os pasa a vosotros también. Yo recuerdo la primera semana, era mes de julio, hace 13 años que llegamos aquí a Madrid. Y después de haber preparado y haber arreglado un poquito la casa, me puse en marcha a trabajar y tomaba el metro para poder ir al trabajo. Y yo lo recuerdo muy vivamente, que yo veía que la gente corría, pero corría como que fuera el último metro que les quedaba. Y todo el mundo sabía que a los 3 minutos siguientes, si perdían ese, a los 3 minutos siguientes iban a poder recibir otro metro en el que poderse subir para marchar. Y yo me propuse, yo dije, esto a mí no me va a pasar. Bueno, lo dije
y me mantuve firme un día, 2 días, 3 días, 4 a la semana. De manera sorpresiva para mí, yo me veía corriendo también, bajando las escaleras del metro para poderme subir y no perder ese, aunque yo también sabía que a los 3 minutos llegaba el siguiente. Y yo decía, ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Es como que te arrolla la velocidad, la impaciencia incluso, nos cuesta a todos esperar. ¿Qué me decís cuando estáis en algún lugar y tenéis ganas de salir? Parece que una clase que se alarga demasiado, o el trabajo, que una jornada que no os está gustando demasiado y tenéis ganas de que termine. Parece que el tiempo es como que fuera a cámara lenta. No pasa apenas el tiempo y estamos nosotros deseando que esto se termine. Sí, somos conocidos como la generación instantánea. Queremos aquí y ahora mismo, en este mismo momento, no dentro de una hora. Queremos que las cosas las podamos tener ya, en el momento en que nos apetecen. Y cuando vas incluso por la autovía, no sé si te habrá pasado, la autovía está colapsada, es operación salida, verano, lo que sea, y vais viendo, estáis en vuestro carril y veis que el carril de la izquierda, pues van los coches circulando más rápidamente. Y pensamos, yo he pensado también, lo reconozco, pienso, ¿y por qué voy aquí? Voy a ir al carril de la izquierda, que los coches avanzan más deprisa, y cuando me pongo en el carril de la izquierda, de repente parece que ese carril se ralentiza y que el carril de la derecha que acabo de dejar va más rápidamente que el tuyo. Y yo digo, pero ¿por qué me habré cambiado? Inmediatamente estoy pensando en volverme a cambiar de carril para poder avanzar. Somos así. Somos bastante impacientes, vamos incluso moviendo los dedos, haciendo música con los dedos o moviendo la pierna arriba y abajo en una actitud de impaciencia porque queremos que el desayuno esté preparado ya, esté caliente ya mismo. Por ejemplo, queremos adelgazar en 10 días, queremos tener un buen tipo en una semana, cuando hemos ido acumulando durante meses, a lo largo de todo el año, el tipo que ahora llevamos, ¿no? Por ejemplo, no nos gusta esperar, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Será que nos puede suceder lo mismo con Dios? ¿Te has dado cuenta de la realidad en la que estamos viviendo? Si te paras a pensar, solo tienes que echar un vistazo a tu alrededor y comprobar que estamos viviendo, este mundo sería algo parecido a una sala de espera, la sala de espera de Dios. Vivimos en esta tierra entre las oraciones que nosotros realizamos y las oraciones respondidas, en la sala de espera de Dios. Aquí nos movemos, aquí vivimos y aquí esperamos también que Dios nos responda. Recordarás el caso de Abraham, un caso sin duda muy peculiar porque desde que Dios lo llamó, Dios le hizo ese llamado y le prometió que haría de él una gran nación a través de la descendencia que le iba a dar y que engrandecería su nombre, dice Génesis 12:2, para que fuera bendición también para otros. Y le dijo Dios que debía de salir de su tierra, de su parentela, a un lugar que Dios le mostraría como la tierra en la que él podría morar. Tenía 65 años cuando salió de la tierra de Aram, dice Génesis 12:4. Es decir, Abraham no era un muchacho, Abraham tenía 65 años. Abraham ya no era un niño. Es verdad que Sara todavía tenía 55 años, 10 años menos que él. Quiere decir que la promesa aún de darle un hijo y a través de él poder tener una gran descendencia, todavía había posibilidad de que pudiera ocurrir. Pero el hijo prometido tardaba en llegar. El hijo de la promesa no llegaba, iban pasando los años, tanto Abraham como Sarai estaban muy preocupados porque no nacía su hijo tal y como Dios les había prometido y temían que al no tener descendencia pudiera terminar por heredar ni más ni menos que su mayordomo, el mayordomo Eliezer. Sin embargo, he titulado el tema de hoy, lo he titulado Dios trabaja por ti aunque tú no lo notes. ¿Por qué es así?
Es así, Dios seguía trabajando por ellos sin que ellos se pudieran siquiera dar cuenta de todo lo que Dios hacía. Y de nuevo llegó la promesa en Génesis 15, versículos 4 al 6. No te heredará refiriéndose a Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mira ahora los cielos, Abraham, ven aquí conmigo. Mira, observa los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, dice el texto bíblico. Así como ves, será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Creer, y tenía él 65 años. Ya era un hombre mayor. Pero creyó a Dios, creyó que Dios le iba a dar aquello que le había prometido. Pero lamentablemente los años fueron pasando. Aún después de esa promesa, los años fueron siguiendo y el hijo no llegaba. Así que voy a decir que perdieron la fe ambos, tanto Sarai como Abraham. Los dos perdieron la fe y decidieron entonces hacer las cosas a su manera, de acuerdo con las prácticas del país natal de Sara, para poder proporcionar un heredero siempre que la mujer fuera estéril. Los códigos legales de Mesopotamia permitían que el esposo pudiera tener la sierva de su esposa y concebir a través de ella. Era una costumbre en aquella época y esa costumbre la habían heredado ellos, la tenían ellos, formaba parte de su mentalidad y la pusieron en práctica. Creyeron que tenían que ayudar a Dios. De esa manera, bueno, pues si no viene de la forma normal, pues será que el Señor lo que quiere es que tengamos descendencia como la ley lo permite a través de una sierva tuya. Y así lo hicieron. Abraham tenía 86 años ya, cuando la sierva egipcia de Sara, Agar, le dio a luz su primer hijo, Ismael, dice Génesis 16. Sin embargo, estos no eran los planes de Dios. Nunca habían sido los planes de Dios. Y los años fueron pasando, continuaron pasando y Abraham ya tenía 99 años. Se dice pronto, 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo, aún entonces, que sería padre de una muchedumbre de gentes, dice Génesis 17:1, padre de muchedumbres de gentes, haría de él naciones y reyes saldrían de él. Y a Sara le dice, y Sara será madre de naciones, reyes de pueblos vendrían de ella. Génesis 17, versículo 1, 4 al 6 y versículo 16 también. Sí, la promesa era evidente, pero el hijo no nacía, ya tenía 99 años. La situación había superado cualquier límite, cualquier posibilidad. Abraham ya con 100 años y Sara con 90 años de edad. Bueno, se rieron. Y se rieron porque les parecía ilógico que ya a la edad que tenían, esa promesa divina pudiera cumplirse. Pero Dios seguía trabajando de una manera que ellos mismos no conocían. Dios llevaba el control de las situaciones, aunque tuviera 100 años Abraham y 90 Sara. Dios seguía teniendo el control de todas las cosas, lo mismo que lo tiene de tu vida, cuando, a pesar de las equivocaciones y de los errores que cometemos, hemos hecho de Dios y hemos confiado en Dios como lo más importante para nosotros. 25 años habían transcurrido desde la primera vez que recibieron la promesa, el anuncio de que Dios les daría un hijo a ambos, y habían llegado a un imposible, a una edad en la que ya era imposible para Sara por lo menos tener hijos. 25 años esperando, hablamos de 300 meses, de 9.000 días, 9.000 días de silencio casi total de Dios, excepto por algunos momentos en los que la promesa les fue renovada, les fue dicha una y otra vez, pero pocas veces, no demasiadas veces. Pero te imaginas 25 años, 9.000 días pidiendo a Dios que dirigiera, Señor, y viendo que el hijo de la promesa no llegaba. Un tiempo más que suficiente para haber hecho que cualquier persona se hubiera desanimado, hubiera llegado a la incredulidad. ¿Qué puedes decir de ti? No sé si quizás has pasado por el desconcierto, tal vez, de no saber qué va a pasar con tu vida.
no saber qué va a ser de ti, qué va a ser de nosotros. Confías en Dios, pero parece como que Dios guardara silencio cuando estás pidiendo que Él te responda y su respuesta no llega nunca. Han pasado ya mucho tiempo desde que oraste y sigues orando por lo mismo, pero pareciera como que Dios no escuchara y sientes que estás como en una sala de espera, bueno, como en la sala de espera de Dios, esperando con paciencia quizá o con impaciencia, aguardando a que digan tu nombre para que por fin Dios pueda abrir la puerta de su despacho y pueda atenderte. Pero ese tiempo parece que no llega nunca, parece que Dios se hubiera olvidado de ti. ¿Sabes? Quiero decirte, y me gustaría que hoy grabaras en tu mente, en tu corazón esto, jamás Dios se ha olvidado de nosotros. Mientras tú esperas, Dios está trabajando en tu favor. Mientras tú estás esperando, Dios está trabajando por ti, dirigiendo acontecimientos de los cuales tú y yo tal vez no sabemos absolutamente nada, pero Dios lo está haciendo. Jesús llega a decir en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja, y es que no ha dejado de hacerlo, no está de vacaciones. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios tiene una forma de medir los tiempos como nosotros no sabemos, pero el tiempo de Dios es un tiempo que excede incluso a nuestra comprensión, ¿vale? Y a pesar de todo, Dios sigue trabajando, Dios sigue haciéndolo. Dice por eso, mientras nosotros esperamos, Dios va colocando, me gusta esta frase que leí no hace mucho, Dios va colocando los actores y las circunstancias que permitirán que sus planes siempre se cumplan en favor de aquellos que confían sus vidas a su cuidado. Es decir, Dios va moviendo todo, actores, circunstancias, situaciones, para que finalmente las cosas vayan por donde Dios quiere que vayan. Así es. Así que Él espera que confiemos en Él. Dios está esperando que confíes, pero que confíes plenamente. De hecho, Él tiene un lema que sería bueno grabarlo también en nuestra mente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10. Tú puedes estar tranquilo porque Dios está trabajando en ti. Aun cuando tú no lo veas, Dios sigue trabajando y moviendo los acontecimientos, aunque no lo notes, aunque no te percates de ello. Dios lo está haciendo. ¿Te acuerdas del caso de Moisés? Moisés confiaba en Dios, pero los israelitas no podían ver, todavía por lo menos, no podían percatarse de la mano de Dios abriendo el Mar Rojo. El Mar Rojo seguía ahí, cerrado, bien cerrado, y ellos estaban acampados frente a él. Lo único que veían era delante la muerte y detrás la muerte. Delante tenían el Mar Rojo si se arrojaban a él, y detrás tenían la muerte segura si se lanzaban en contra del ejército del faraón. No había salida, no había escapatoria, y comenzaron a desesperarse. Algunos a gritar, algunos a arremeter contra Moisés. Para eso nos ha sacado de Egipto, ya te decíamos que más nos hubiera valido habernos quedado allí. No había tumbas suficientes que ahora nos traes aquí a este desierto para morir. Y en cambio es Moisés de parte de Dios que le dice, no temáis, estad firmes, dice Éxodo 14, 13 y 14, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Tranquilos? Pero Moisés, ¿cómo puedes decir tranquilos? ¿Pero qué cosas tienes? Israel era incapaz de ver los planes de Dios, era incapaz de ver cómo Dios iba a abrirles paso, un paso seco en medio de un enorme mar rojo, iba a abrirles un paso seguro para que ellos pudieran cruzar a la otra orilla y pudieran salvar la vida. El pueblo no lo veía porque no había sucedido aún, pero Dios estaba trabajando, preparando todas las cosas en favor de ellos, en favor de su propio pueblo. No sé si te has dado cuenta de otro detalle muy importante que menciona la Escritura, y es que cuando el ejército del faraón llegó cerca de donde estaba el campamento de Israel, Dios estaba en forma de la columna, estaba delante de ellos, Dios iba delante de ellos. Pero en el momento que se acercaron el ejército egipcio del faraón, entonces Dios se retiró de la parte de adelante y se puso entre medias, entre
Israel, el campamento de Israel y el campamento egipcio. Y lo más asombroso es que dice el versículo 14, capítulo 14 de Génesis, versículo 20, que mientras para el pueblo de Israel era luz, para el ejército del faraón eran tinieblas, era oscuridad, oscuridad completa. Es como que el Señor hubiera formado, no sé si una neblina espesa, impenetrable, que lo obligaba con miedo a retenerse ahí, a mantenerse ahí alejados. Y la hermana White, ella dice que ellos, los egipcios, estaban convencidos de que los hebreos no podían salir de ahí. Claro, delante tenía el Mar Rojo, el ejército del faraón sabía muy bien que no tenían escapatoria y que la única forma posible de salvarse pues es escapando por donde estaban ellos, y ellos no se lo iban a permitir, evidentemente. Así que, con tranquilidad, viendo aquella enorme, espesa niebla que había ahí, esa nube, esa columna impenetrable, decidieron permanecer esa noche allí, en ese campamento, porque les atacarían al día siguiente. Esta era la intención, y me gusta imaginarme sobre todo esta escena, y pienso que es muy probable que incluso los propios israelitas, el pueblo de Israel, no supiera que ellos tenían luz, mientras que el ejército del faraón estaban completamente a oscuras. Dios había provisto oscuridad y tinieblas para ellos, mientras que para todo el pueblo de Israel era luz, completa luz. Hay tantas cosas que nosotros desconocemos, tantas cosas distintas que tú y yo no sabemos de la actuación de Dios, de las cosas que Dios hace en nuestro favor, tantas cosas de las que no tenemos conocimiento, cuántos milagros Dios ha obrado, en cuántas ocasiones hemos sido protegidos de parte de Dios con su ángel guardián, cuántas situaciones un día tendremos la oportunidad de escuchar a nuestro ángel que dirá: Alberto, si tú supieras, ¿te acuerdas de esta ocasión? Yo intervine. ¿Tú te acuerdas cuando ocurrió esto otro? Yo estuve ahí a tu lado. De otra manera, la muerte era segura. ¿De cuántas situaciones nosotros entonces seremos capaces de comprobar, de descubrir que Dios ha preservado nuestras vidas? ¿En cuántas ocasiones? A través de nuestro ángel guardián, que ha estado ahí. Tercer y último personaje que quiero compartir con vosotros, que habla exactamente en la misma dirección: Daniel. Daniel hizo lo mismo. Daniel hizo lo mismo que Abraham, hizo lo mismo que Moisés. Finalmente confiaron en Dios, creyeron en Dios. Desde los 18 años, dice el texto bíblico que eran de Daniel, capítulo 1, que eran unos adolescentes, probablemente tendría unos 17 o 18 años. Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia en el 605 a.C., eran años muy complicados ser llevados unos jóvenes adolescentes a una tierra extraña, con un idioma diferente, extraño, una cultura, una mentalidad distinta, todo nuevo. Dios no aparecía por ningún sitio, eran dioses paganos por todas partes. 18 años, y ahora tendría aproximadamente casi rozando los 90 años, 88, 89 años de edad. Y como Abraham y como Moisés, Daniel también fue capaz de confiar en Dios. No dejó de pensar en Dios durante toda su vida de cautiverio allí en Babilonia. Y ahora los problemas habían surgido, y los problemas no eran pequeños, con la oposición que los samaritanos habían levantado cuando Israel había salido ya para reconstruir Jerusalén. ¿Recordáis? Tuvimos todo un trimestre en la escuela sabática donde estuvimos estudiando esto. Habían salido, y los samaritanos empezaron a enviar informes negativos al rey persa para impedirles que siguieran con la reconstrucción. Y Daniel mantuvo un tiempo de oración intensa, 21 días, 3 semanas, orando intensamente a Dios para que Dios dirigiera todas las cosas, para que esa amenaza de que separara los permisos para que Israel reedificara el muro y construyera Jerusalén, pues no se llevara a cabo.
y que no impidieran que se reconstruyera todas las cosas a pesar de los malos informes que iban llevando los samaritanos. Su pueblo llevaba ya 70 años de cautiverio y ya habían salido para reconstruir. Daniel inició un tiempo especial de 3 semanas de oración intensa en favor de su pueblo. 21 días buscando a Dios en oración. ¿Te imaginas? 21 días esperando respuestas de Dios que no llegaban. 21 días insistiendo en buscar a Dios y suplicando por su pueblo. Pero en 21 días no tuvo Daniel ni una sola respuesta de parte de Dios. Y sin embargo, no dejó de orar. Llegó el día 24, dice el texto bíblico, en Daniel capítulo 10, probablemente eran 22 días después de haber estado orando ya Daniel durante las 3 semanas, y el ángel de Dios, Gabriel, se le apareció y le reveló la razón de su demora. Lo interesante de esto, dice el texto bíblico, Daniel capítulo 10, me gustaría que buscarais en vuestras Biblias, capítulo 10, versículos 12 y 13, dice, Daniel, le dijo el ángel Gabriel, no temas porque desde el primer día en que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día fueron oídas tus palabras, y a causa de ello yo he venido. Pero notad lo que dice, pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sabes? Resulta llamativo que durante justamente estas 3 semanas que Daniel estuvo orando, durante esas 3 semanas Gabriel había estado luchando contra huestes espirituales que nosotros ni ellos sabían, ni el propio Daniel era consciente. Huestes espirituales de maldad intentando influir de forma negativa sobre Ciro. Y quiere decir que había mucho en juego. Todo el pueblo de Dios, con todo el pueblo de Dios, la reconstrucción del templo de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, y con ello todo lo que iba a implicar, no la destrucción de Israel, sino la continuidad de él para que naciera el Salvador del mundo. Había tantas cosas que estaban en juego que Dios se tuvo que centrar de una manera más especial en aquello que aparentaba ser un silencio directo de Dios. ¿Sabes? A veces nosotros podemos pensar que nuestras oraciones, aunque sean sinceras, es como si Dios no las escuchara. Y puedes llegar a imaginarte, Dios no me escucha. Y sin embargo son objeto del mayor interés de parte de Dios, y un día lo sabremos. Elena White, ella escribió precisamente con relación a este episodio, durante las 3 semanas Gabriel, dice ella, luchó contra las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. ¿Te das cuenta? Y dice, todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios había sido hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Sí, es verdad, tuvo que llegar Miguel, el príncipe de los príncipes, Mijael, el que es igual a Dios, tuvo que intervenir en favor de Gabriel, ayudando a Gabriel para que la situación no se descontrolara, el que es igual a Dios. Y por todos los textos bíblicos en los que aparece, estamos de acuerdo que ese Miguel, no es otro sino el propio Jesús. En ese aparente silencio de Dios, ¿sabes? Había un propósito, dice la hermana White, más amplio y más profundo del plan de la redención, que era vindicar el carácter de Dios delante de todo el universo. Por eso había mucho en juego. Y por eso Dios tuvo que centrar toda su atención en no permitir que el mal, que los ángeles del enemigo estuvieran interviniendo de manera negativa contra el rey de Persia, para que pudieran dejar libre y que pudieran reconstruir Jerusalén, el templo, iniciar el funcionamiento del templo con los sacrificios. ¿Sabes? Desde la perspectiva humana,
cualquier situación como esta, la ausencia de respuestas de Dios, habría parecido, bueno, Dios no tiene interés. Es como si hubieran caído en saco roto 21 días de oración, por lo menos aparentemente. Pero desde la perspectiva de Dios, las cosas eran diferentes, porque Dios estaba librando una terrible batalla en favor de su pueblo, aunque nadie era consciente de eso, hasta que el ángel se lo hizo conocedor al propio profeta Daniel. Mientras Daniel esperaba, Dios estaba actuando en favor de su pueblo. Y esto, ¿sabes? Esto es emocionante. Cuando tú crees que las cosas, como que Dios desoye, como que Dios no atiende tus oraciones, resulta que Dios está trabajando en tu favor. Esto es lo que está sucediendo. ¿Qué habría pasado si Daniel se hubiera dado por vencido? ¿Qué habría pasado si hubiera perdido la fe, si hubiera abandonado la oración, o sencillamente se hubiera dado la espalda a Dios y hubiera dicho, mira? ¿Y qué pasa si tú decides hacer eso? ¿Qué sería si tú te das por vencido, si pierdes la fe, si abandonas y dices, mira, yo no puedo más? ¿Qué sería de ti si ahora abandonaras? Cuando estamos terminando la historia de este mundo, no lo hagas. Este no es el tiempo para sentarse en un lugar en el camino, para descansar, es tiempo para levantar nuestra mirada, es tiempo para cobrar aliento en Dios, es tiempo para cobrar fuerzas en el poder y la seguridad de las promesas que Dios nos ha dado. Todo el cielo está en guerra, ¿sabes? Está luchando en tu favor, en nuestro favor. ¿Comprendes entonces? ¿Comprendes? A tu alrededor, si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos cómo los ángeles de Dios están velando en todo momento en favor de los hijos, de los hijos de Dios, en tu favor y en mi favor. Porque los que confían en el Señor, dice Isaías 40:31, con esto termino. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así que, sí, mi querido hermano, mi querido amigo que estás escuchando, espera en Dios. Aunque creas que Dios no te responde, aunque pienses que Dios no te está escuchando, Dios está moviendo situaciones y circunstancias para favorecer tu salvación, pero no esta sola, tu salvación eterna y la salvación de todos los tuyos, de tu iglesia. Y si eres capaz de abrir tus ojos, de mirar con un poquito más de atención, descubrirás que el Señor está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Confía en Dios totalmente. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar para que el Señor nos dirija. Querido y amante Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar a tu lado, de participar de este tema, de este mensaje que nos alienta a través de la experiencia de Abraham, de Moisés, de Daniel, que ellos, los tres, permanecieron, a pesar de momentos de debilidad, permanecieron firmes, confiados en ti, seguros de que tú dirigías los acontecimientos de sus vidas, aunque no vieran respuestas inmediatas a lo que pedían. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser pacientes, a confiar plenamente en ti, a depositar nuestra vida, nuestra fe por completo en ti y en tus promesas, y a esperar en ti. Y en ti y de ti recibiremos la fortaleza que nos hará hombres, mujeres, jóvenes y niños preparados para el encuentro maravilloso con Jesús en las nubes de los cielos. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor os bendiga a todos. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel.
sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre